Me desperté con el sonido de la puerta principal cerrándose de golpe. Y en ese instante supe que algo irrevocable había sucedido. Teresa. No puedes seguir escondiéndote detrás de esa fachada de hija perfecta. Gritó mi hermana María desde el salón. Su voz cargada de furia y desesperación que me heló la sangre. Corrí escaleras abajo. El corazón latiéndome con fuerza. Solo para encontrar a mis padres sentados en el sofá. Con rostros pétreos. Mientras María les mostraba una foto en su teléfono, Lorena y yo. Besándonos en la Plaza Mayor de Ciudad Real. Bajo las luces de la feria. Aquella imagen. Capturada por algún vecino chismoso. Había destrozado el frágil equilibrio que mantenía en mi vida. Vivía en Ciudad Real. Una ciudad pequeña y conservadora en el corazón de La Mancha. Donde las tradiciones católicas y las expectativas familiares pesaban como cadenas invisibles. Yo. Teresa. A mis 32 años. Había pasado la última década fingiendo ser la hija soltera y devota que mis padres deseaban. Trabajaba como profesora de literatura en el instituto local. Rodeada de libros que hablaban de amores prohibidos. Pero en mi propia vida. El amor verdadero era un secreto que guardaba con Lorena. Lorena era mi todo. Nos conocimos hace 5 años en una fiesta de San Juan. Cuando ella, recién llegada de Madrid para trabajar en una bodega de vinos, me salvó de una conversación aburrida con un primo lejano. Tenía 30 años. Ojos verdes que brillaban como las aceitunas maduras. Y una risa que hacía que el mundo pareciera menos opresivo. Al principio. Fue amistad, caminatas por los molinos de viento en Consuegra. Tardes compartiendo tapas en bares ocultos. Pero pronto. En una noche de tormenta. Confesamos lo que sentíamos. No puedo seguir negándolo. Teresa. Te amo. Y no me importa lo que digan los demás. Me dijo ella. Y yo. Temblando. Respondí con un beso que selló nuestro destino. Sin embargo. Mi familia era un muro impenetrable. Mis padres. Antonio y Carmen. Eran de la vieja escuela manchega, misa los domingos. Respeto a las normas sociales. Y un horror profundo a cualquier cosa que desviara del camino recto. Mi hermana María. 2 años menor que yo. Había sido la rebelde. Hace 1 año. Anunció que era lesbiana y que salía con Sofía. Una chica de Albacete. La reacción fue un terremoto, mi padre la echó de casa temporalmente. Mi madre lloró durante semanas. Rezando novenas a la Virgen del Prado. Pero al final. Cedieron un poco. Permitiendo que María viviera con Sofía en un apartamento alquilado. Aunque nunca la invitaban a cenas familiares. ¿Y ahora? Este escándalo. Explícanos esto. Teresa. Dijo mi padre. Su voz grave como el tañido de las campanas de la catedral. Mi madre me miró con ojos llenos de decepción. Como si yo fuera una extraña. María. Con su cabello corto teñido de rojo y su actitud desafiante. Cruzó los brazos. Lo siento. Hermana. Pero no podía seguir callando. Tus secretos nos están destruyendo a todos. En mi mente. Un torbellino de pensamientos. ¿Cómo había llegado esa foto a manos de María? ¿Era una traición deliberada? Recordé la discusión de la semana pasada. María y Sofía querían hacer un viaje a las Islas Canarias para celebrar su aniversario. Pero no tenían dinero.
Mis padres, a pesar de su desaprobación, insistieron en que yo les prestara el efectivo. Eres la mayor, Teresa. Tienes un trabajo estable. Y María es tu sangre, me dijo mi madre, ignorando que mi sueldo apenas cubría la hipoteca de la casa familiar que había heredado de mi abuela. Intenté razonar, no tengo tanto ahorrado. ¿Por qué no buscan un préstamo ellas mismas? Pero mi padre fue inflexible, no. Hija, tú eres responsable. Si no ayudas, ¿qué clase de familia somos? Al final, cedí. Como siempre. Fui al banco y pedí un préstamo personal, mintiendo sobre el propósito. Pero no fue suficiente, María necesitaba más para los billetes y el hotel. En un momento de desesperación, consideré hipotecar la casa. Era lo único que tenía. Un refugio de piedra blanca con patio interior, lleno de recuerdos de mi infancia. Lorena me advirtió, no lo hagas. Amor. Esto te destruirá. Pero el peso de la lealtad familiar era abrumador. Aquella noche, después de la confrontación, me encerré en mi habitación. ¿Por qué María había expuesto mi secreto? ¿Era venganza porque yo dudaba en darles más dinero? ¿O quizás celos? ¿Porque mi relación con Lorena era discreta mientras la suya era un campo de batalla abierto? Me sentía traicionada. Pero también culpable. En el fondo, sabía que mi cobardía había prolongado este dolor. Lorena me llamó. Su voz temblorosa al teléfono, Teresa. ¿Qué ha pasado? Tu hermana me ha enviado un mensaje furioso. Le conté todo. Y ella suspiró, tenemos que enfrentarlo juntas. No puedes seguir sacrificándote por ellos. Al día siguiente, el sol de la Mancha entraba por las ventanas. Pero mi mundo estaba en sombras. Decidí confrontar a María a solas. Nos encontramos en el Parque Gasset, bajo los pinos centenarios. ¿Por qué lo hiciste? Le pregunté. Mi voz quebrada. Ella me miró con lágrimas, que estoy harta de que finja ser perfecta mientras yo cargo con el estigma. Y sí. Necesito ese dinero para el viaje. Sofía y yo merecemos una escapada. Lejos de este juicio constante. Ahí estaba, la manipulación sutil. Mis padres la habían presionado a ella también. Pero ella me usaba como escudo. En mi interior, un conflicto rugía. Amaba a mi familia. Pero amaba a Lorena más. ¿Cómo elegir? Pensé en las noches en que Lorena y yo soñábamos con una vida abierta. Paseando de la mano por las calles empedradas. Pero el miedo me paralizaba. Ese día, tomé una decisión impulsiva, iría al banco para hipotecar la casa. Solo para comprar paz temporal. Sin embargo, al llegar, el gerente me miró con lástima, señorita. Con su historial. No podemos aprobarlo sin garantías adicionales. Salí derrotada, sintiendo que el mundo se cerraba. Lorena me esperó en casa. No lo hagas más, me suplicó. Diles la verdad sobre nosotras. Pero yo, cobarde, respondí, no ahora. No cuando todo está en llamas. Esa noche, soñé con molinos de viento girando locamente. Como mis pensamientos. Desperté sabiendo que el verdadero alto trao apenas comenzaba.
Los días siguientes fueron un infierno de silencios y acusaciones veladas. Mis padres me evitaban la mirada durante las comidas. Y mi madre murmuraba oraciones en voz baja cada vez que entraba en la cocina. Dios nos ayude, decía, como si mi amor por Lorena fuera una plaga bíblica descendiendo sobre nuestra casa en Ciudad Real. Yo, Teresa, me sentía como una prisionera en mi propio hogar, atrapada entre el deber filial y el anhelo de libertad. María, por su parte, no cejaba en su presión. Me enviaba mensajes constantes: hermana, el viaje es en 2 semanas. Sofía y yo contamos contigo. ¿Has hablado con el banco? Ignoraba que yo ya había intentado hipotecar la casa. Esa reliquia familiar con sus azulejos desgastados y el olor a jazmín en el patio. Era el último vínculo con mi abuela, quien me la dejó en herencia con la esperanza de que formara una familia tradicional. ¡Qué ironía, ahora! Ese lugar era el escenario de mi desintegración interna. Lorena intentaba apoyarme, pero la tensión nos estaba separando. Nos veíamos a escondidas en su apartamento en las afueras. Un pequeño piso con vistas a los viñedos. Teresa, esto no puede seguir así, me dijo una tarde, mientras preparábamos una tortilla de patatas. Sus manos temblaban al cortar las cebollas. Y yo veía en sus ojos el miedo a perderme. Tus padres te manipulan a través de María. ¿No ves que te usan para expiar su culpa por no aceptar su orientación? Tenía razón. Pero admitirlo dolía. Recordé mi infancia, yo siempre la obediente. La que sacaba notas perfectas. La que ayudaba en la tienda de quesos de mi padre. María era la creativa. La que pintaba murales en las paredes y soñaba con viajar. Cuando ella salió del armario, mis padres volcaron en mí todas sus expectativas. Al menos tú eres normal, me dijo una vez mi madre, sin saber que sus palabras me cortaban como cuchillos. Un día, exploté. Fui a casa de María y Sofía. Un modesto dúplex en el barrio de Valdepeñas. Sofía, una mujer de 28 años con cabello rubio y una sonrisa tímida, abrió la puerta. Teresa, pasa. María está nerviosa. Dentro. Mi hermana caminaba de un lado a otro. Por fin vienes. ¿Traes el dinero? La miré fijamente: no. Intenté hipotecar la casa. Pero no pude. Y aunque pudiera, ¿por qué debería? Tus decisiones no son mi carga. María se enfureció: eres egoísta. Mamá y papá me obligaron a pedírtelo porque no quieren financiar mi pecado. Pero tú, con tu vida perfecta, ¿por qué no ayudas? Ahí reveló el secreto: mis padres sabían de mi relación con Lorena desde hace meses. Gracias a un rumor del pueblo. Pero lo ignoraban para mantenerme como la buena hija. Te usan, Teresa. Y yo también. Lo admito. Pero necesito ese viaje para salvar mi relación con Sofía. Ella duda de mí por la presión familiar. Me sentí traicionada hasta el núcleo. ¿Mis padres lo sabían y fingían? Regresé a casa, confrontándolos. Díganme la verdad. Grité. Mi padre suspiró: hija. No queríamos perderte también. Pensamos que era una fase. Mi madre lloró: rezo por ti todos los días. En ese momento,
El conflicto interno me desgarraba, perdonarlos por su ignorancia. ¿O romper cadenas? Lorena me llamó esa noche, amor. Ven. Hablemos. Fui a su casa. Y por primera vez. Lloré en sus brazos sin reservas. Siento que me estoy rompiendo. Confesé. Ella me besó la frente, juntas lo superaremos. Pero debes elegir, ¿ellos o nosotras? Pasamos la noche hablando. Recordando nuestros momentos felices, bailes en las fiestas de la Pandorga. Escapadas a Toledo. Pero al amanecer. Un mensaje de María lo cambió todo, si no ayudas. Contaré todo al pueblo. Incluyendo lo tuyo con Lorena. La amenaza me heló. Ciudad Real era pequeña, un escándalo así destruiría mi carrera como profesora. Imaginé las miradas en el instituto. Los susurros en la plaza. En mi mente. Un torbellino, ceder al chantaje. ¿O enfrentarme? Decidí no hipotecar la casa. Pero buscar otra forma. Pedí un adelanto en el trabajo. Mintiendo sobre una emergencia familiar. Conseguí parte del dinero. Pero no todo. Se lo di a María. Comprando silencio temporal. Sin embargo, la culpa me carcomía. Lorena notó mi distancia, Teresa. ¿Qué ocultas? Le conté sobre la amenaza. Y ella explotó, eso es extorsión. No puedes seguir protegiéndola. Discutimos por primera vez en serio. Tú no entiendes la presión familiar. Le dije. Y tú no entiendes que te amo lo suficiente para luchar. Respondió ella. Saliendo furiosa. Sola en mi casa. Reflexioné sobre mi vida. ¿Cuánto más sacrificaría por una familia que me aceptaba condicionalmente? Pensé en las mujeres de La Mancha. Fuertes como Dulcinea. Pero atrapadas en roles. Ese día. Tomé una decisión, confrontar a todos en una cena familiar. Invité a Lorena. Sin avisar. Cuando llegó. El silencio fue ensordecedor. Esta es mi pareja. Anuncié. Mi padre se levantó, fuera de aquí. Mi madre sollozó. María. Hipócrita. Fingió sorpresa. La cena se convirtió en caos. Acusaciones volaron, yo era egoísta. Ellos intolerantes. Lorena defendió, el amor no es pecado. Pero María reveló su traición final, yo envié esa foto anónima para forzar la verdad. Me sentí apuñalada. ¿Mi propia hermana? Salí corriendo. Las lágrimas nublando la visión de las calles nocturnas. En la quietud de la noche. Bajo las estrellas manchegas. Me pregunté, ¿podría perdonarla? El conflicto rugía en mí. Un drama que amenazaba con romperlo todo. La revelación de María me dejó en un abismo de dolor y rabia. ¿Cómo podía mi hermana? Sangre de mi sangre. Traicionarme así. Caminé por las calles empedradas de Ciudad Real esa noche. El viento frío de La Mancha azotando mi rostro como un reproche. Lorena me siguió. Su mano en mi hombro, Teresa. Detente. No estás sola. Pero en ese momento. Me sentía más sola que nunca. Atrapada en un laberinto de lealtades rotas. Al día siguiente. Evité a todos. Me refugié en el trabajo. Corrigiendo ensayos sobre Cervantes.
Irónico que hablara de Quijotes luchando contra molinos cuando yo misma batallaba contra fantasmas familiares. En mi mente revivía la cena, los ojos acusadores de mi padre. Las lágrimas de mi madre. La sonrisa culpable de María. Lo hice por nosotras, me dijo ella más tarde por mensaje. ¿Por nosotras? ¿O por tu egoísmo? Respondí, bloqueándola. Lorena insistía en que cortara lazos, amor. Ellos te han manipulado demasiado tiempo. Vámonos a Madrid. Empecemos de nuevo. La idea era tentadora, una vida libre. Paseos por el Retiro. Sin juicios. Pero el arraigo a Ciudad Real me retenía. Esta tierra árida, con sus viñedos y castillos, era parte de mí. Abandonar a mis padres, ancianos y frágiles. El conflicto interno me devoraba, amor propio versus deber filial. Una semana después, la crisis escaló. María y Sofía vinieron a casa, exigiendo el resto del dinero. El vuelo sale pronto, dijo María, ignorando el daño causado. Sofía, incómoda, murmuró, lo siento. Teresa no sabía de la traición. Ay. Un atisbo de empatía, Sofía era víctima también. Atrapada en el drama de María. Discutimos acaloradamente. Me usaste. Grité. María replicó, tú nos usas como excusa para esconderte. Mis padres intervinieron. Defendiendo a María, es tu hermana. Ayúdala. Pero yo exploté, basta. ¿Y mi vida? ¿Mi amor por Lorena? Mi padre. Rojo de ira. Dijo, eso no es amor. Es confusión. Herida. Salí. Buscando refugio en Lorena. Esa noche. En su apartamento. Confesé mis miedos, temo perderlos. Pero más temo perderme a mí misma. Ella me abrazó, elige la verdad. Teresa. Es el único camino. El alto trao llegó inesperadamente. Recibí una llamada del banco, alguien había intentado acceder a mi cuenta. Usando mis datos. Sospeché de María. La confronté en su casa. Fuiste tú. Acusé. Ella negó. Pero Sofía intervino, María. Di la verdad. Bajo presión. María confesó, sí. Intenté transferir dinero. Estaba desesperada. Sofía amenaza con dejarme si no viajamos. El shock me paralizó. No solo traición, sino delito. Podrías ir a la cárcel. Dije. Temblando. María lloró, lo siento. La presión de papá y mamá. Y mi miedo a perder a Sofía. En ese momento. Vi su vulnerabilidad, una mujer rota por el rechazo familiar. Igual que yo. La rabia se mezcló con compasión. ¿Éramos todas víctimas de un sistema que nos obligaba a escondernos? Decidí no denunciarla. Pero puse límites, no más dinero. Resuélvanlo solas. Sofía. Conmovida. Dijo, gracias. Teresa. Admiro tu fuerza. Esa noche. Reflexioné sola en mi patio. Bajo la luna.
Pensé en las mujeres españolas que lucharon por derechos, las de la guerra civil. Las de la transición. ¿Era yo digna de ellas? El conflicto interno culminaba, perdonar para sanar. O cortar para liberarme. Lorena me propuso un plan, una reunión familiar con un mediador. Un sacerdote progresista del pueblo. Accedí. Nerviosa. La reunión fue tensa. El padre Juan escuchó, el amor de Dios es inclusivo. Mis padres, rígidos al principio, ablandaron al oír mis lágrimas, los amo. Pero amo a Lorena. No elijan por mí. Mi madre. Sollozando. Admitió, tememos el que dirán. Mi padre. Silencioso. Finalmente dijo, hija. No quiero perderte. María se disculpó genuinamente, fui cobarde. Envidio tu coraje. Sofía la abrazó. Y por primera vez. Vi esperanza. Pero la herida era profunda. Lorena y yo salimos de allí exhaustas. Pero unidas. Hemos dado el primer paso. Dijo ella. Sin embargo, la paz era frágil. Días después, un rumor se extendió por Ciudad Real. Alguien había filtrado nuestra historia al periódico local. Sospeché de un vecino. Pero el daño estaba hecho. En el instituto. Colegas me miraban diferente, alumnos susurraban. Me sentí expuesta. Vulnerable. ¿Vale la pena? Me pregunté en la oscuridad. Lorena me sostuvo, sí. Porque ahora somos libres. Juntas. Planeamos un viaje propio, a Granada. Para ver la Alhambra y renovar nuestro amor. Pero antes. Enfrenté a mis padres solos. Necesito espacio. Les dije. Ellos asintieron. Con tristeza, te queremos. Teresa. Intentaremos entender. En mi interior. El drama se calmaba. Dejando espacio para la curación. Sabía que el camino sería largo. Lleno de altibajos. Pero por primera vez. Me sentía auténtica. La filtración al periódico local fue como una bomba en la tranquila Ciudad Real. Titulares como Hermanas en conflicto, amor prohibido en La Mancha me persiguieron por las calles. Donde antes pasaba desapercibida. Vecinos que me saludaban ahora desviaban la mirada, en la panadería. Oí susurros, pobre familia. 2 hijas así. Yo. Teresa. Me sentía como una paria en mi propia tierra. Pero también liberada de la máscara. Lorena fue mi ancla. Ignóralos. Amor. Esto pasará. Me dijo mientras caminábamos por el embalse de Vicario. El agua reflejando nuestro reflejo unido. A sus 30 años. Su resiliencia me inspiraba. En Madrid. Esto sería normal. Agregó. Pero yo amaba esta región, sus ferias. Sus quesos. Su gente dura pero leal. El conflicto interno persistía, quedarme y luchar. ¿O huir? María me llamó. Arrepentida, hermana. No fui yo quien filtró. Fue un amigo de Sofía. Enfadado. Creí en su sinceridad esta vez. Necesitamos sanar. Respondí. Acordamos encontrarnos en Neutral, la ermita de Alarcos. Un lugar histórico de batallas pasadas.
Simbólico para nosotras. Allí. Con el viento susurrando entre las ruinas. Hablamos horas. Te envidiaba. Admitió María. Tú ocultabas. Pero vivías. Yo gritaba. Pero sufría. Sofía. A su lado. Nadid, ambas sois fuertes. Por primera vez. Nos abrazamos como aliadas. Cancelamos el viaje. Dijo María. Usaremos el dinero para terapia familiar. La idea me conmovió, un paso hacia la reconciliación. Mis padres. Informados. Accedieron reticentes. En la primera sesión con una psicóloga en Puerto Llano. El dolor salió a flote. Mi padre confesó, crecí en dictadura, el cambio me asusta. Mi madre, temo por vuestras almas. Yo, mi alma está en paz con Lorena. Lorena asistió a la segunda sesión. Su presencia un bálsamo. Amo a Teresa por quien es. Dijo. Mis padres la miraron. Y vi un atisbo de respeto. Pero el camino era espinoso. Un día. Mi padre me confrontó solo, hija. ¿Por qué no nos dijiste antes? Por miedo a esto. Respondí. Lloramos juntos. Un momento humano que rompió barreras. Mientras. Mi relación con Lorena profundizaba. Planeamos mudarnos juntas a un piso en el centro. Desafiando al pueblo. Será nuestro hogar. Dijo ella. Besándome suavemente. En mi mente. Visiones de futuro, bodas civiles. Tal vez hijos adoptados. Pero la realidad mordía, perdí algunos amigos. Y en el trabajo. El director me advirtió sobre imágenes. Me sentí indignada. Pero resiliente. Un alto trao inesperado surgió cuando Sofía reveló un secreto, estaba embarazada. De un donante anónimo. María. Aterrorizada. Confesó, por eso necesitaba el viaje, para procesarlo lejos. El shock familiar fue inmenso. Mis padres. Horrorizados al principio. Ablandaron al pensar en un nieto. La vida continúa. Dijo mi madre. Tocando el vientre de Sofía. Esto cambió dinámicas, ahora. El foco se dividía. Yo apoyé a María, serás una gran madre. Lorena y yo ofrecimos ayuda. Fortaleciendo lazos. Pero internamente. Envidiaba su valentía. ¿Quieres hijos? Me preguntó Lorena una noche. Sí. Contigo. Respondí. Soñando. La reconciliación culminó en una cena en casa. Por primera vez. Lorena se sentó a la mesa como pareja. Conversaciones torpes. Pero genuinas. Mi padre brindó por la familia. Tal como es. Lágrimas fluyeron. Un catarsis colectivo. Sin embargo, no todo era perfecto. Rumores persistían. Y yo lidiaba con ansiedad. En terapia sola. Exploré mi identidad, ¿por qué me escondí tanto? La respuesta, miedo al rechazo. Arraigado en una sociedad manchega conservadora. Pero ahora. Emergía más fuerte. Lorena y yo viajamos a Granada. Como planeado. En la Alhambra. Bajo arcos moriscos.
Renovamos votos informales, te elijo cada día. El viaje fue sanador. Lejos del drama. De regreso. Enfrenté una decisión difícil, renunciar al instituto por un puesto en Toledo. Más progresista. Ve. Dijo Lorena. Yo me mudo contigo. Mis padres. Sorprendentemente. Apoyaron, hija. Busca tu felicidad. En mi interior. El conflicto se resolvía, el amor vencía al miedo. María. Con su embarazo. Simbolizaba nuevo comienzo. Sofía y ella planeaban casarse. Invitándonos a todos. La vida en Ciudad Real continuaba. Pero yo evolucionaba. Reflexionaba en las noches, la traición de María había sido catalizador para la verdad. Sin ella. Seguiría escondida. Ahora. Caminaba de la mano con Lorena por la plaza. Desafiando miradas. El final se acercaba con esperanza, una familia imperfecta. Pero unida por el amor humano. Los meses siguientes trajeron una calma tensa. Pero real. Me mudé a Toledo con Lorena. Dejando Ciudad Real atrás. Aunque visitaba a menudo. El nuevo trabajo en un colegio progresista me revitalizó, enseñaba literatura con pasión. Incorporando temas de diversidad. Lorena. Con su negocio de vinos. Florecía. Exportando a Europa. Somos invencibles juntas. Me decía. Y yo lo creía. María dio a luz a una niña. Elena. En primavera. La sostuve en el hospital de Ciudad Real. Sus ojitos mirándome con inocencia. Es hermosa. Susurré. Mis padres. Abuelos orgullosos. Derretidos, un milagro. Sofía y María se casaron en una ceremonia íntima en el ayuntamiento. Con nosotros como testigos. Mi padre. Emocionado. Dio un discurso, el amor toma formas inesperadas. Aprendí eso tarde. En esa boda. Vi la transformación, de rechazo a aceptación. Mi madre abrazó a Lorena, bienvenida a la familia. Lágrimas de alegría fluyeron. Pero en mi corazón. Cicatrices permanecían. Recordaba la traición. El chantaje. El dolor. Perdón total. No. Pero sí compasión. María y yo reconstruimos nuestra relación, llamadas semanales. Visitas con Elena. Gracias por no denunciarme. Me dijo una vez. Fue mi punto más bajo. Lorena y yo planeamos nuestra propia boda. Discreta en Toledo. Invitamos a todos. Y vinieron. Bajo los arcos de la catedral. Dijimos sí. Sellando un amor forjado en fuego. Mis padres. Sentados al frente. Aplaudieron. Estoy orgulloso. Murmuró mi padre después. La vida se normalizó, cenas familiares en Ciudad Real. Donde ahora hablábamos abiertamente. Elena crecía. Rodeada de tías que la adoraban. En visitas. Caminaba por los viñedos. Recordando conflictos pasados. El paisaje manchego. Con sus horizontes infinitos. Simbolizaba posibilidad. Internamente. Reflexionaba, la traición de María había destapado verdades ocultas.
forzando decisiones difíciles. Me hizo más fuerte. Más auténtica. Ahora, abogaba por derechos LGBT en foros locales. Compartiendo mi historia para inspirar. Un día, en una feria en Ciudad Real, encontré a María sola. Hermana. ¿Feliz? Pregunté. Sí. Pero con remordimientos. La abracé, el pasado nos moldeó. Sigamos adelante. Lorena y yo adoptamos un gato. Símbolo de nuestro hogar estable. Soñábamos con hijos. Pero sin prisa. Tenemos tiempo. Decía ella. El cierre llegó en una cena de Navidad. Toda la familia reunida. Risas llenando la casa. Mi padre levantó la copa, por el amor que une. No divide. Brindamos. Y en ese momento sentí paz. Mirando atrás. El drama había sido necesario, de la oscuridad surgió luz. Ciudad Real. Mi cuna. Ahora era un lugar de retorno. No prisión. Mi amor por Lorena. Profundo y humano. Triunfaba. Y así. En la vastedad de la Mancha. Encontré mi verdad, el perdón no borra heridas. Pero las transforma en fuerza. Vivimos. Amamos. Perduramos.